Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a aplicar los distintos efectos que podemos aplicar en las capas de Promotion en G. Pues abrimos un nuevo proyecto y os presento aquí a Oskirby, que es un Kirby inspirado en el personaje de mi videojuego, Oscar en la celda del alma, el cual hemos dibujado con este pelo y esta mirada de Oscar. Y el primer efecto que vamos a ver es el de stroke o líneas de contorno. Para ello he creado ya distintas capas para agilizar un poquito el proceso. Y lo que tenemos que hacer es venirnos a este botón que pone FX y darle un clic. Y justo aquí abajo veremos los distintos efectos que podemos aplicar. Seleccionamos el de stroke y le damos a añadir. Y vemos cómo automáticamente ya ha aparecido este line out. Dentro de sus modos vamos a ver que hay dos opciones. Una es la de crear un outline, el cual creará una línea por el exterior de nuestra ilustración, o border, el cual creará una línea justo por encima de los límites de nuestra ilustración. Para este ejemplo lo voy a dejar en outline y a continuación podremos seleccionar el grosor de nuestra línea de cuántos píxeles queremos que sea. Y aprovechando que ha pasado esto, que vemos que se está colocando por encima de nuestra ilustración, vamos a ver esta pestaña que dice Display on Top, la cual si la deseleccionamos va a colocar este outline por debajo de nuestra ilustración. Yo lo voy a colocar en 1 y a continuación podemos seleccionar dónde queremos que aparezca esta línea. Si centrada justo con nuestra ilustración o si la queremos desplazar en su eje X, a izquierda o derecha, o en su eje Y abajo y arriba. A continuación encontramos el color del que queramos que sea esta línea. Y abajo del todo encontramos esta opción de Alpha Threshold, la cual no está habilitada. Para poder habilitarla será importante que tengamos activado nuestras transparencias en nuestra ilustración. Voy a hacer un ejemplo rápido. Y voy a decir que quiero dibujar, por ejemplo, a un 30% de opacidad. Voy a ampliar el tamaño de mi pincel. Y voy a dibujar unos círculos aquí en medio. Y ahora si regresamos al efecto, haciendo clic derecho sobre la capa Effect Setting, vemos cómo se ha habilitado esta opción, la cual ahora me va a dejar discriminar, dependiendo de la opacidad de mi ilustración, a qué quiero que le afecte el stroke. Y lo último que vamos a ver común a todos los efectos es este Render on Flattering, el cual es importante que tengamos activado porque cuando vayamos a exportar nuestro proyecto le voy a dar a Save Imagine As y le damos a guardar. Vemos como en esta ventana nos dice si queremos incluir los efectos al exportar la ilustración y aquí vemos el Flatten Layers. Y con este mismo efecto, como vimos en el tutorial de efectos, vemos que también podemos crear un efecto de glow, que básicamente vamos al efecto, lo único que hemos hecho es añadir varios strokes y hemos ido creando un degradado de colores desde el más claro hasta el más oscuro y después hemos ido variando el grosor de la línea hasta que vemos que se ve bien en pantalla. Y jugando con la opacidad de la capa conseguimos ajustar un poquito cómo queremos que sea este efecto de brillo. El siguiente efecto que vamos a ver es el de Display Other Project. Para ello tengo creado esta capa en la cual activamos el efecto y en el desplegable seleccionamos Display Other Project, añadir. Y aquí lo que nos va a dar la opción es de trabajar con varios proyectos a la vez. Imaginemos, por ejemplo, que estamos trabajando en un mazo de cartas y a mí me gustaría tener
en otro proyecto una plantilla de lo que son las cartas. Así que yo, por ejemplo, he creado aquí otro proyecto que se llama Background Cards y vemos cómo he dibujado esta carta, la cual simplemente en una capa he dibujado el fondo inspirado en la celda donde está encerrado Oscar y por arriba le he añadido un gradiente de grises para que sea un poco más interesante, que si queréis rápidamente lo podemos crear. Añado una nueva capa, la voy a colocar arriba del todo, me iría a mi paleta de color y seleccionaría un degradado de colores que me interese. Por ejemplo, voy a seleccionar toda esta fila, presiono la tecla Q, le doy a OK y vemos cómo ha aparecido aquí arriba. Ahora me iría a mi herramienta de bote de relleno y selecciono la opción de Linear Gradient. La marcamos y clico de la esquina superior a la inferior, la cual no ha funcionado correctamente porque tengo aquí activada dentro de Tool la opción de Layers, como ya vimos en el tutorial de bote de relleno. Así que la desactivo, hago Control Z y lo volvemos a intentar. Y ahora vemos cómo se aplica por arriba este degradado. Le doy clic y termino de rellenar estos puntos que se han quedado aquí en blanco con el color de la esquina. Y ahora voy a seleccionar un modo de fusión de overlay y después podríamos jugar con su opacidad. Y regreso a mi proyecto de Oscar Kirby. Y ahora en esta capa de efectos de Display Other Project vamos a irnos a sus preferencias y le vamos a decir que aquí en Project to Display seleccionar el proyecto de Background Cards y vemos cómo ya aparece debajo de mi personaje porque la capa está colocada por debajo de donde tengo dibujado a mi personaje. Y dentro de sus opciones vemos aquí que podemos elegir qué queremos que se vea del proyecto seleccionado. Podemos decirle que se vean todas las capas del proyecto, que vemos que activa esa que hemos creado ahora para enseñar el ejemplo del degradado, las capas que estén seleccionadas en ese momento, las capas que estén activadas como visibles, la última capa que tuviésemos seleccionada en el proyecto de Background Cards, o definir una capa en particular. Tenemos Layer 3, el gradiente o la carta. Yo lo voy a dejar en Visible Layers. Debajo encontramos el Frame Display Mode. Para ello nos vamos a venir aquí a Background Cards. Vamos a hacer una edición rápida con varios cuadros de animación. OK. Y ahora vamos a añadir aquí varios frames, 3, y vemos cómo se van alternando los distintos frames que hemos creado en este proyecto. Y si regresamos al efecto y le decimos que single frame, lo que le vamos a decir aquí es cuál frame del otro proyecto queremos que se vea todo el tiempo. Por ejemplo, podemos decirle que se vea el 3. Y si yo ahora voy pasando los distintos frames, vemos cómo el fondo no cambia. Pero si seleccionamos Frame Offset, le estamos diciendo que sí, queremos que vaya cambiando los distintos frames y aquí le vamos a decir en qué orden queramos que aparezca. Así que podremos decirle que en vez desde el primer frame, que empiece desde el frame número 2. Y si le doy a OK, ahora vemos como en el frame número 1 está apareciendo el frame número 2 del otro proyecto. En el 2 está el 3 y en el 3 está el 1. Y ahora, como hemos borrado todos los frames, da igual como coloquemos esto, que no tiene más opciones que desplegar, así que lo podemos dejar así en Frame Offset 0. Y vamos a continuar con Static Offset, el cual nos va a permitir desplazar el proyecto que desplegamos por detrás en su eje X o en su eje Y.
Y aprovechando que lo tenemos desplazado, vamos a ver estas opciones, el cual nos va a decir que si queremos que se repita en horizontal, por ejemplo aquí ha llegado a su límite, le podemos decir que se repita en su horizontal o podemos decirle que se repita en su vertical y vemos cómo ha aparecido por aquí arriba. Y aquí abajo lo que tenemos es una opción para comprobar cómo funcionaría en un parallax. Algo que ya hemos visto extendidamente en el tutorial de cómo crear un parallax en PromotionNG. Pero por ejemplo, si yo aquí le doy un valor de 1 en X y le doy a OK y ahora añado varios frames de animación, vemos cómo ese fondo se va desplazando. Vamos a cambiar esto por una velocidad de 24 frames por segundo. Decimos que todos, OK. Y si ahora le doy a play, vemos cómo el fondo se va desplazando en su eje X. O por ejemplo le puedo dar un valor de 1 en su vertical y también le voy a decir que se repita en vertical, le damos a OK y si ahora le damos a play, vemos cómo se va desplazando en vertical el proyecto desplegado de fondo. El siguiente efecto que vamos a ver es el de Drop Shadow. Yo, por ejemplo, aquí tengo creadas unas letras de Oskirby para mi mazo de cartas. Vamos a activar el efecto y tal como dice su nombre, Drop Shadow nos va a ayudar a crear una sombra rápidamente en la capa que tengamos seleccionada. Si le damos a añadir, vemos cómo ha aparecido esta sombra por detrás. Aquí podemos ajustar como queremos que se vea. Voy a decirle que 1,1 y voy a decirle que un color negro y le voy a ajustar un poco su opacidad para que no sean completamente negros. Y le doy a OK. Y el último efecto que vamos a ver es el de Reapply Color Palette. Que para ello tengo creadas estas dos capas, la cual voy a activar una. Vamos a venirnos aquí a efectos. Le damos a Reapply Color Palette, añadir. Y vamos a ver que este efecto tiene tres formas de poder ser configurado. Y el primero que vamos a ver es Replace Palette. Le vamos a decir que lo haga desde un archivo. Y aquí podemos seleccionar las paletas de color que tenemos guardadas en esta dirección de la carpeta de Promotion. Yo, por ejemplo, le voy a decir que utilice esta paleta de color, le voy a decir OK, OK, y ahora lo que va a pasar es que los colores que yo dibuje en esta capa va a modificar a los colores de debajo en función de la paleta de color seleccionado. Por ello, si yo, por ejemplo, hago un cuadrado aquí y activo el efecto, vemos cómo modifica los colores de la capa que está justo debajo en función a la paleta de color seleccionada. Y el otro modo es el de Add Indices, el cual tiene dos formas de funcionar. La primera, si solo seleccionamos este check, lo que vamos a hacer es modificar los colores en función al valor del índice del color en nuestra paleta de color, en vez de hacerlo como lo haría una mezcla de colores RGB en la que funde distintos colores. Vamos a ponerlo en práctica, que es más fácil de entender. Si yo ahora mismo le doy a OK y me vengo aquí a mi paleta de color, vemos como cuando yo pongo el cursor sobre uno de estos colores, justo aquí abajo aparece un valor de índice de cada color. En este caso el negro este es valor de 1, valor de 2, valor de 3, valor de 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo selecciono el color negro y dibujo un cuadrado aquí encima y ahora activo el efecto, lo que voy a hacer es que a los colores de la capa de abajo le voy a añadir un valor de 1 que corresponde con este color negro. Si apago esta capa y busco este color en mi paleta de colores, vemos cómo se ha seleccionado este y cuando yo activo
la capa de arriba con este efecto lo que va a hacer es que a este color que corresponde al valor de 42 le voy a sumar un valor de 1 y lo va a transformar en el color de su derecha porque sería 42 más 1. Por eso cuando yo activo esta capa lo que hago es que todos los colores se oscurecen un poco y por ese mismo motivo vemos que las pupilas negras han pasado a ser blancas, porque si yo me voy aquí al color negro que tiene un valor de 1 y le sumo esta capa que está dibujada en negro con un valor de 1, 1 más 1 hace 2 y el color con el valor de 2 es blanco. Y el último modo de aplicación que tiene este efecto y el más interesante de todo y el que verdaderamente sí que vamos a utilizar más va a ser esta combinación en la cual seleccionamos esta opción más la de Use Grouping Subpalette. Y para entenderla bien vamos a abrir un nuevo proyecto, ok, y ahora vamos a colocar por encima una capa con el efecto. Seleccionamos estas dos opciones y ahora vamos a ver estas dos casillas que nos dicen tamaño del grupo y dónde empieza el grupo. En la primera casilla lo que vamos a hacer es dividir nuestra paleta de color en grupos de colores. En este caso vamos a seleccionar 4 como estaba puesto y eso quiere decir que vamos a dividir nuestra paleta de color en grupos de 4, así que serían estos primeros 4 colores, después seguirían estos otros 4, después estos 4 y por último estos 4. Y en la otra opción vamos a determinar dónde queremos que empiece a contar estos grupos de colores. Por ejemplo, si yo selecciono en la posición número 0, quiere decir que va a empezar a dividir mi paleta de color a partir de la posición número 0 de mi paleta de color. Pero si yo le digo que, por ejemplo, empiece en la posición número 8, quiere decir que hasta que nosotros no lleguemos al valor número 8, no va a empezar a dividir nuestra paleta en grupitos de 4. Y ahora, teniendo esto claro, por ejemplo, vamos a seleccionar este segundo grupo de colores que estaría integrado por estos 4 colores y si yo dibujo por encima, vemos cómo nuestra columna ha tomado los colores que conforman este grupo de 4 colores. Y si yo apago el efecto, vemos cómo por encima yo lo único que he hecho ha sido dibujar un cuadrado de este color. Y de hecho, si yo selecciono este cuadrado y dibujo otro cuadrado por encima y activamos el efecto, vemos cómo permanecen los mismos colores que teníamos antes, ya que independientemente del color que seleccionemos dentro de estos 4, siempre va a volver a recalcular los colores de nuestra capa de debajo en función a este grupito de 4 colores. Por ello, si por ejemplo me voy al último grupo, que sería este, y trazo un rectángulo por encima, vemos cómo se van modificando los colores. Esto que visto así no tiene mucho sentido, se vuelve más interesante, por ejemplo, si estamos trabajando con rampas de colores bien definidas. Y ahora si vuelvo a dibujar, vemos cómo se van creando degradados automáticamente en distintos colores sobre mi ilustración sin modificar los colores originales que tenía la capa de por debajo. Pues esto nos va a resultar muy útil cuando empezamos a trabajar nuestras ilustraciones en escala de grises. Y esto me va a permitir que dejando, por ejemplo, esta capa como base para que no sea modificada y hacer múltiples versiones de este tileset en distintos colores de una forma muy rápida. Para ello, activo el efecto, lo añado, Add Indices
Use Grouping y le voy a decir que quiero crear grupos de colores de 16 colores, que es con el número de colores con el que yo he dibujado este tileset. Y le voy a decir que el grupo de colores empiece, pues le podría decir que empiece directamente en el valor número 16, el cual corresponde a este primer color de aquí. Así que ahora lo que voy a hacer es crear unos cuantos degradados de colores, como vimos en el tutorial de color. Y ahora lo que vamos a hacer, estando en nuestra capa de arriba y con el efecto activado, voy a seleccionar la herramienta de rectángulo con relleno y simplemente voy a clicar en una de estas filas y voy a crear un cuadrado por encima. Y vemos cómo automáticamente va dibujando en las distintas tonalidades esta rampa de color de 16 colores mi ilustración en escala de grises. Y si desactivamos el efecto, vemos como lo único que he hecho han sido dibujar unos cuadrados de un color cualquiera por encima. Y así vemos cómo podemos crear muchas variaciones de colores del mismo tileset sin modificarlo, ya que aquí lo tenemos justo debajo en una escala de grises y simplemente arriba vamos aplicando colores. Que si quiero ser un poco más fino, también puedo colorear uno de estos tilesets alternando los distintos grupos de colores. Así que retornando a nuestro OsKirby, podría venirme a esta capa, por ejemplo, seleccionar este rosa, trazar una línea de una forma muy rápida. Y aprovechando todo lo aprendido en este tutorial y en tutoriales anteriores, vamos a poner en práctica esto de ilustraciones en blanco y negro y la modificación de color en una capa superior con un efecto. Y ahora voy a dibujar un rostro utilizando el modo Shade que ya hemos visto en la creación del Parallax y en el tutorial de texto. De acuerdo, y ahora que tenemos este rostro que no sabemos qué es lo que ha visto, vamos a aplicar el efecto que acabamos de ver. Bueno, y aquí tenemos este rostro inquietante, el cual, si desactivamos el efecto, vemos lo que hemos dibujado realmente. Y sin embargo, conservamos nuestro dibujo original intacto en su escala de grises. Así que sin más, si te ha gustado este tutorial, te agradezco que le des un me gusta, me ayuda a saber que vamos en una buena línea. Y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.